Si los probióticos son bacterias vivas que dan beneficios para nuestra salud, mientras más cantidad de bacterias o más variedad de ellas tomemos, es mejor, ¿no? Pues no siempre es así. Y si son bacterias vivas, ¿podemos tomar los probióticos junto con los antibióticos? ¿Pueden sustituir a los medicamentos? Te voy a contar los 7 mitos sobre los probióticos y al final del vídeo sabrás qué tipo de probióticos suelen ser los mejores, si realmente necesitan siempre refrigeración y por qué no siempre más bacterias en los suplementos probióticos es lo mejor. Hola, soy Luis Cueva y en este canal hablamos de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Empezamos. Hola, bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a hablar de los 7 mitos de los probióticos. Está escuchando quizá cada vez más este tema, el tema de la microbiota intestinal, las bacterias saludables, los alimentos fermentados, pero aquí mucho del problema es la publicidad. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los suplementos probióticos y los alimentos fermentados no tienen aprobación, o sea, no tienen evidencia científica de que se puedan ser efectivos para tratar enfermedades específicas. Pero se les permite, en las legislaciones, muchas veces está permitido que pongan conceptos y beneficios en las etiquetas tan vagos como que puede mejorar la salud digestiva, puede mejorar la salud general, puede ayudar a bajar el colesterol. Tengamos en cuenta aquí dos conceptos clave. Algunas cepas de bacterias que hay en los probióticos han sido extensamente estudiadas y se sabe que pueden dar ciertos beneficios específicos en ciertas condiciones. Pero el problema es que hay muchísimos tipos de suplementos, muchísimos tipos de cepas y el beneficio de un tipo de bacteria, de un tipo de cepa en particular, no puede ser generalizado a todo el resto de probióticos. Y el segundo hecho fundamental es que el suplemento probiótico tiene que estar empaquetado, ya sea en cápsula, polvo, lo que sea, pero que pueda llegar en la cantidad adecuada y pasando todas las barreras que tiene que encontrar en el camino, el ácido del estómago, etcétera, y que tiene que llegar en la cantidad adecuada al sitio donde se quiera que actúe. Bueno, pues esto es lo que pasa. Estos dos hechos generalmente limitan mucho de los beneficios de los probióticos. Vamos directamente ya a estos 7 mitos que quizá tú también piensas que son ciertos. El primero, todos los probióticos son iguales. Falso, eso es un mito. Estás en una estantería quizá viendo qué probiótico, qué suplemento vas a escoger porque estás con molestias de hinchazón, diarrea y te he recomendado que quizá tienes que mejorar la microbiota de tu intestino, la flora intestinal. Y estás ahí viendo y ves alguno que dice que tiene 8 tipos de cepas y que tiene muchos reclamos de muchos beneficios y dices, vale, este me viene bien. Lo empiezas a tomar por 2 o 3 semanas y dices, que no me hace nada, no me sirve. Quizá vas, vuelves y pruebas otro, 2 o 3 semanas y no te sirve o hasta te cae mal. Conclusión, los probióticos no sirven. Falso, no todos los probióticos son iguales. Mira, tenemos muchísimos tipos de bacterias en el intestino. Tenemos más de 500 especies y más de 1000 cepas. Si no recuerdas cómo va esto de las bacterias, de los géneros, las especies y las cepas, el primer nombre que se le pone, Lactobacillus bifidobacterium, ese es el género. Luego, el segundo nombrecito que se le pone es Plantarum, Rhamnosus. Todo eso es la especie. Y luego viene un tercer código generalmente de números o letras que es ya la cepa. Y muchas veces los beneficios demostrados de algunas cepas, de algunos tipos de estas bacterias, están demostrados para algunos tipos de cepas específicas, no para toda la especie ni para todo el género. Con lo cual, imagínate, hay muchísimos tipos de cepas de bacterias y hay muchísimos tipos diferentes de probióticos. Y el hecho de que un probiótico no te haya venido bien a ti, porque tiene quizá algunos tipos de cepas, 3, 4, 5 u 8 cepas diferentes, no significa que todos los probióticos no te vayan a ayudar. Ni tampoco por los tipos de excipientes o vehículos que puede llevar el suplemento probiótico, porque no hay tanta regulación de este tipo de suplementos como los fármacos, que algo que acompañe a esas bacterias, sea lactosa o algún otro excipiente, te caiga mal a ti. Entonces, que no te ayude un probiótico o que te caiga mal, no significa que todo el resto te caiga mal. No es así. Eso es, hay mucha variedad de un probiótico a otro. Por ejemplo, algunos suplementos probióticos tienen un solo tipo de bacteria y de cepa. Puede ser que esté etiquetado como Lactobacillus rhamnosus, pero tú no sabes si es Lactobacillus rhamnosus LGG o otra cepa de Lactobacillus rhamnosus que es GR1 u otro tipo de Lactobacillus rhamnosus, otro tipo de cepa diferente que tiene beneficios diferentes, demostrados o no. Entonces, ahí radica el problema. Que no todas las cepas de probióticos han sido estudiadas y han demostrado efectividad en los estudios clínicos. Y que la efectividad de un tipo de cepa no puede ser extrapolada
a otro tipo de cepa de una bacteria, aunque sean del mismo género y especie. Si te estoy liando mucho con estos términos del género, especie o la cepa, te dejo un enlace en la descripción a un vídeo introductorio sobre todo este tema de los probióticos, qué son y cómo se empaquetan incluso. Lo que sí es cierto es que muchas veces algunos tipos de cepas de las bacterias, de los probióticos, cumplen o ayudan a efectuar ciertos tipos de funciones diferentes en el individuo. Entonces, muchas veces varios tipos de cepas diferentes, incluso de especies diferentes de bacterias, pueden complementarse, tal cual, como un equipo de fútbol o un equipo deportivo. Se complementan y quizá en un equipo de fútbol necesita un delantero, un portero, un buen defensa. Entonces, cumplen funciones diferentes, pero se complementan bien en grupo. Y es por esto que en muchos tipos de condiciones y enfermedades se ha visto que muchas veces combinaciones de varios tipos de cepa de probióticos, de 8 o 10 cepas, pueden tener un mejor efecto beneficioso que cepas aisladas. Esto no pasa siempre, pero esto es algo muy frecuente. Si te ha pasado que has probado algunos tipos de probióticos y no te han ayudado, pero luego tomaste alguno que sí te cayó bien, anda, cuéntalo y coméntalo aquí debajo. Y esto tiene relación con el segundo mito, que puedes pensar que mientras más variedad de cepas de bacterias, es más efectivo el probiótico. Esto es algo frecuente, pero es un mito, no siempre es así. Y al igual que te ponía en el ejemplo de fútbol, un equipo de fútbol muchas veces es efectivo, pero pueden entorpecerse unos a otros, siendo realmente funcionando mal como equipo. Por eso, los probióticos, cuando tienen múltiples cepas, tiene que haberse demostrado en ensayos con personas que estos realmente están cumpliendo su función y son realmente efectivos. El suplemento probiótico con una sola cepa, el Lactobacillus rhamnosus LGG, se ha demostrado que tiene un efecto beneficioso en reforzar el sistema inmune. Por otro lado, algunas combinaciones de cepas de bacterias, como por ejemplo Bifidobacterium BB12, Bifidobacterium B02 y Streptococcus thermophilus TH4 creo era, esta combinación, por ejemplo, se ha demostrado que reduce la frecuencia de enterocolitis necrosante, una enfermedad inflamatoria del intestino, en lactantes en niños prematuros. Pero lamentablemente muchos suplementos probióticos contienen algunas cepas que tú puedes ver en la etiqueta que no tienen respaldo científico de la utilidad, del beneficio de esa cepa aislada o ni siquiera de la combinación de todas las cepas que encuentras en la etiqueta de ese probiótico. Pero bueno, si las bacterias que tenemos en el intestino cumplen ciertas funciones que nos complementan, mientras más bacterias ingiramos en los suplementos probióticos será mejor, ¿no? Pues no siempre es así. Este es el tercer mito del que te quería hablar. Pero antes de seguir, si te está sirviendo lo que te estoy contando, anda, suscríbete aquí y dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando publique cualquier tipo de estos vídeos de problemas digestivos, nutrición y hábitos para tener un peso saludable. Mira, mientras más bacterias ingieras, es mejor, no siempre es así. No siempre más es mejor. Por ejemplo, las vitaminas. Se piensa que las vitaminas son muy saludables. No, no es que se piensa, es que son muy saludables. Pero hay algunas vitaminas que el exceso tu cuerpo lo elimina y otras que no. Por ejemplo, la vitamina A. Hay una condición llamada intoxicación por vitamina A porque se almacena en el tejido graso y si ingieres demasiada vitamina A como el conejo Bugs Bunny comiendo un montón de zanahoria, es que puedes tener una intoxicación. No siempre más es mejor. Y esto también pasa con los probióticos. Por lo general no se ha visto intoxicaciones porque nadie llega a tomar esas cantidades, esos niveles de suplementos probióticos de 20 suplementos al día. Pero tampoco se ha demostrado que mientras más suplementos tomes es mejor. Se utilizan las unidades formadoras de colonia. Por lo general, los estudios de la efectividad de las cepas de las bacterias utilizadas en los suplementos probióticos se han hecho con unidades de 1.000 millones de unidades formadoras de colonias. Es decir, se utilizan 1.000 millones de unidades formadoras de colonias o 10.000 millones de unidades formadoras de colonias y generalmente en estos rangos suele ir la efectividad demostrada de los estudios. Por ejemplo, el Bifidobacterium BB12 se ha demostrado que puede ayudar a aumentar la frecuencia de ir al baño, es decir, mejorar el estreñimiento en los adultos, a unas dosis que van entre 1 a 10.000 millones de unidades formadoras de colonias. Pero en cambio, el Lactobacillus LGG necesita no dosis de 1.000, sino de dosis de 10.000 millones de unidades formadoras de colonias para reducir la duración de la gastroenteritis en los lactantes y en los niños. Por eso que más importante que las unidades formadoras de colonias es que te fijes también en la calidad del suplemento probiótico, en el mecanismo por el cual llegarán a tu intestino. Mira, el suplemento que tú tomes tiene que pasar por la boca, por el estómago con todo el ácido, tiene que pasar diferentes condiciones de humedad, temperatura y tiene que sobrevivir en todo ese trayecto para ser entregado al intestino. Entonces, realmente tiene que ser un suplemento de calidad y que haya demostrado eficacia clínica.
Así que céntrate más en esto que en estar contando las unidades formadoras de colonias, que sí, es importante, pero no siempre más es mejor. Y todo este mecanismo de entrega y que llegan a su sitio nos lleva al cuarto mito, de que todos los suplementos probióticos necesitan refrigeración. A ver, el hecho de que esté refrigerado siempre nos denota y nos da un concepto de frescura, ¿no? De que el alimento está fresco, pero en los probióticos estos son bacterias, no estamos hablando de alimentos. Y realmente lo que necesita la bacteria es alimento para sobrevivir. Entonces, tú la puedes dejar ahí en una nevera, en frío, pero si no tiene alimento, se muere. Entonces, lo que se ha hecho muchas veces ahora, también con muchos tipos de suplementos probióticos, es un proceso de enfriado en seco, lo que le dicen freeze drying o congelado en seco, y en que se las enfría y se les pone, por decirlo así, en hibernación, pero también con cierto tipo de prebióticos de fibra que es como alimento para ellos. Y cuando se los empaqueta, muchas veces no necesitan frío, mantenerse en frío. Pero cuando luego se van a comer, a tomar los suplementos o a disolver, muchas veces se disuelven en un líquido y eso hace que se rehidraten, hace que vuelvan a tener disponible en ese polvo seco alguna de las fibra o prebióticos que las alimentan, porque si no se morirían inmediatamente, y van en un vehículo que luego cuando tú los ingieres puede sobrepasar todo el ácido del estómago y llegar a su sitio de entrega. Entonces, sí, muchas veces algunos suplementos necesitan refrigeración, pero no todos. Muchas veces no necesita refrigeración con estos nuevos procesos, con esta nueva tecnología que los congela en seco. El quinto mito, los probióticos pueden sustituir a los medicamentos. No. Mira, la mayoría de cepas y bacterias de los probióticos se han estudiado utilizándola conjuntamente, incluso con los medicamentos, pero no se han utilizado y no se han evaluado como reemplazo de los mismos. Yo realmente nunca recomendaría utilizar un probiótico como sustituto total de un medicamento. Sexto mito, si tomo probióticos por mucho tiempo, mi cuerpo se acostumbrará. Esto no suele ser así. Es cierto que el cuerpo se puede acostumbrar a veces a ciertos tipos de medicamentos y hormonas, se genera una cierta tolerancia y ya no es efectivo, pero al ser las bacterias algo vivo que está fluyendo, moviéndose y cambiando el perfil de microbiota, esto realmente no suele pasar. Y lo malo incluso es que muchas personas no ingieren una dieta completamente adecuada, con suficiente variedad de verduras, frutas y fibra y prebióticos, y entonces muchas veces necesitan varios ciclos de probióticos perennemente, constantemente o incluso al año, varios ciclos para reforzar la inmunidad y ayudar a su sistema digestivo. Otro mito. Si las bacterias son seres vivos, los probióticos, bacterias vivas, no pueden usarse con los antibióticos, ¿no? Porque los antibióticos las matarían. Muchas veces no, pero muchísimas veces se pueden utilizar y es cierto es que se utilizan. De hecho, esas son algunas de las indicaciones más establecidas y con más evidencia de los probióticos. El utilizarlos conjuntamente al mismo tiempo o poco después o incluso un poco antes de los antibióticos. ¿Y esto por qué? Porque algunos tipos de bacterias son eliminadas por los antibióticos, pero los antibióticos no eliminan todos los tipos de bacterias, a veces son más discriminativos. Y de hecho, los probióticos ayudan a un poco a repoblar la microbiota intestinal luego de que ha habido un barrido por los antibióticos. Como te digo, de hecho, algunas de las indicaciones más establecidas de los probióticos junto con los antibióticos es para prevenir los efectos secundarios de estos, de los primeros, los antibióticos, o también, por ejemplo, conjuntamente con el tratamiento antibiótico del Helicobacter pylori para disminuir los efectos secundarios. Y de todo esto te voy a hablar con más calma y más detalle sobre las indicaciones específicas y para qué sirven los probióticos, las indicaciones más aceptadas y su evidencia científica, te voy a hablar en otro vídeo que cuando tenga listo te lo voy a dejar por aquí arriba y el enlace en la descripción. Pero para que veas un ejemplo, cuando se han utilizado antibióticos junto con Lactobacillus rhamnosus GR1 y Lactobacillus reuteri RC14, estos han sido más efectivos para la vaginosis bacteriana que tomar solamente los antibióticos. Eso sí, cuando se han utilizado los probióticos o se recomienda tomarlos junto con los antibióticos, se recomienda por lo menos separarlos unas horas, tomar los suplementos probióticos por lo menos 3 a 4 horas después de los antibióticos. Ya sabes que no todos los suplementos probióticos son iguales y que incluso muchas veces se pueden tomar con antibióticos para prevenir los efectos secundarios. Pero, ¿qué pasa con los alimentos fermentados? ¿Son probióticos? Al tener cultivos de bacterias vivas, ¿se les puede considerar así? Y realmente, ¿cuáles son los mejores alimentos fermentados para la salud? Te lo cuento en el próximo vídeo, que cuando lo tenga listo te lo voy a dejar enlazado por aquí o aquí en algún lado. Así que ya sabes, si te gustan estos vídeos sobre salud intestinal, problemas digestivos y nutrición, suscríbete aquí, anda, no lo dejes para luego. Y YouTube te avisará apenas publique cualquiera de estos vídeos. Adiós.